La Constitución del 91, que celebró hace apenas 5 días, 27 años de su promulgación, sigue siendo un sinónimo de esperanza para los colombianos. Se trata de un compendio de derechos y de garantías cuyos principales ejes son la paz y la protección y salvaguarda de los derechos fundamentales de todos. En este poco más de cuarto de siglo el país ha avanzado en el cumplimiento de esos dos objetivos, pero me llena de satisfacción comprobar que en estos 8 años de gobierno, en estos últimos 8 años, el progreso ha sido mayor. Y lo hemos hecho posible porque nos esforzamos por consolidar un gobierno reformador y de derechos. El derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la igualdad, el derecho a pensar distinto y, por supuesto, el derecho a la paz. Logramos lo que otros intentaron por distintos medios poner fin, con un conflicto armado de más de medio siglo con las FARC, que nos desangró durante tanto tiempo. Construir paz es un proceso lento y largo, que toma tiempo. Sin embargo, los beneficios ya comenzaron a verse. Más de 3.000 vidas salvadas, la tasa de homicidio más baja de los últimos 42 años, una importante reducción en los índices de reclutamiento de menores, secuestros, desplazamiento forzado, para mencionar algunos. Hoy el Estado está llegando a lugares donde nunca antes había podido llegar, con proyectos que se traducen en calidad de vida y progreso para quienes más padecieron la violencia. Y ha sido la paz, que es un derecho y un deber de todos los colombianos, la base sobre la cual hemos construido ese gobierno reformador y de derechos. La paz, como lo hemos dicho tantas veces, es mucho más que el silencio de los fusiles. La paz es progreso, la paz es desarrollo, la paz son oportunidades. Y es también convivencia y tolerancia, renunciar a la confrontación violenta como fórmula para tramitar las diferentes políticas. Paz es vivir la diferencia con respeto. Y con eso en mente, desde el inicio del gobierno nos propusimos sacar adelante el estatuto de la oposición, que está consagrado además en la Constitución del 91. Este estatuto que acabo de sancionar no es otra cosa que una serie de garantías mínimas, para que todos los partidos que se declaren en oposición frente al gobierno de turno ejerzan con total libertad, en igualdad de condiciones, sus derechos democráticos. Estamos hablando de un paso importante para la apertura democrática del país. El estatuto le reconoce a la oposición la financiación y el acceso a los medios del Estado, así como seguridad política, seguridad jurídica, seguridad personal y participación en mesas directivas de corporaciones públicas y en la misma comisión asesora de Relaciones Exteriores. En él se desarrolla la disposición constitucional que les da una curula en el Congreso de la República a los candidatos a la presidencia y la vicepresidencia que obtuvieron el segundo lugar, la segunda votación más alta. Y algo muy importante, incluye a fuerzas independientes que no se consideren parte del gobierno, pero que tampoco se consideren en permanente oposición. El estatuto de la oposición, aunque hace parte de los compromisos que
que se incluyeron en el acuerdo con las FARC no aplica solo para el partido político de FARC, aplica para todos los partidos de nuestro espectro político. Y algo sé, algo he aprendido sobre la oposición, porque la he sufrido como tal vez ningún otro mandatario en la historia reciente, según dicen los conocedores. La oposición la considero sana, necesaria. Cualquier régimen sin oposición se desborda. Tener oposición obliga a trabajar más, a ser más cuidadoso, y de la controversia salen mejores decisiones. A la oposición hay que aceptarla y darle todas las garantías, como creo que lo hicimos durante estos 8 años, a pesar de que la oposición que tuvimos fue despiadada, incisiva y muchas veces abiertamente mentirosa. La verdad es que rompieron esas reglas de juego tácitas que pretenden mantener un mínimo de decencia y convivencia para el bien de la política y de la patria, y que en el pasado se habían respetado. Y eso no es bueno. Personalmente, ¿de qué no me acusaron? De comunista, de castrochavista, de ser miembro de las FARC. Me tenían un alias Santiago, de haber financiado mi campaña con dinero del narcotráfico, de traidor, de haberme robado las elecciones, de recibir sobornos de Odebrecht, de tramposo, de haber entregado el país a la guerrilla. Ahora están haciendo lo mismo con el mismo cuento con el ELN, de apátrida, de haber comprado el premio Nobel, de haber vendido las Fuerzas Armadas, de ahuyentar la inversión. Hasta me atribuyeron el fenómeno del Niño. En fin, de todo lo humano y lo divino. Y a pesar de esto, siempre respeté a la oposición. Nunca demandé a nadie, como me sugirieron muchos de los abogados. Casi nunca respondía, no solo porque sería dignificar ataques muchas veces absurdos y mezquinos, sino porque a eso nos exponemos los presidentes. Hay que recibir el palo con estoicismo, grandeza y serenidad. Y ninguno de mis críticos, que los hay en demasía, puede decir que lo perseguí, que lo chusé o que utilicé el poder del gobierno para acallarlo. Ninguno. Todo lo contrario, siempre respeté y defendí la libertad de expresión como principio fundamental de la democracia. Espero que la oposición al próximo gobierno vuelva por los cauces de la verdad, de la decencia, de los argumentos, de los acuerdos sobre asuntos fundamentales cuando el interés nacional está de por medio. Eso es lo que le conviene al país, dejar atrás tanto odio, tanta polarización, tanta sed de venganza. Que se imponga, ojalá, esa actitud tan conveniente en la lucha política y tan apropiada para el momento. La moderación, esa moderación que tanto recomendaban los clásicos. Platón la consideraba como una de las 4 virtudes de la República, junto a la sabiduría, el coraje y la justicia. Sócrates la definía como el rechazo a los extremos de lado y lado. El propio George Washington, en su carta de despedida, les advirtió a los americanos, la primera democracia, que si perdían la moderación, le abrirían el espacio al populismo y al autoritarismo, con lo cual perderían la democracia y las libertades. De manera, señores y señoras, en estos momentos tan cruciales de nuestra historia, el mantra que les recomiendo es ese: moderación, moderación, moderación. Este estatuto llega también
en un momento muy importante. En pocos días, el próximo 20 de julio, aquí se va a posesionar el Congreso de la República más plural de toda nuestra historia. Así que me alegra anunciar que el estatuto de la oposición es finalmente una realidad. Les venía diciendo que en estos 8 años nos hemos esforzado por consolidar un gobierno reformador y de derechos y honrar los compromisos consignados en la Constitución del 91. Quiero aprovechar esta oportunidad para hablarles de otros esfuerzos que hemos hecho para acercarnos a ese objetivo. Construir paz y garantizar derechos implica atender las causas y las consecuencias del conflicto armado. Por eso nos hemos concentrado en brindarles toda la atención necesaria a los 8.700.000 víctimas que dejó el conflicto armado. Las víctimas han sido nuestro motor y nuestra inspiración. En el año 2011, desde antes de iniciar los diálogos de La Habana, sancionamos la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras para comenzar a saldar esa deuda histórica que teníamos. A la fecha ya hay más de 1.800.000 víctimas con planes de reparación individual, otras 800.000 indemnizadas y 700.000 beneficiadas con estrategias de rehabilitación psicosocial. Se han restituido por sentencia judicial 300.000 hectáreas y hay otras 700.000 en manos de los jueces pendientes de fallo para ser devueltas. Toda esta labor la hemos respaldado con el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, pactado en el punto 5 del acuerdo de paz. Ese modelo que logramos es un modelo propio y se consolida hoy, y así lo dicen los expertos, como uno de los mayores legados de nuestro proceso de paz para el mundo. Y por fortuna ya comenzó a funcionar. Precisamente en estos últimos días se anunció que por primera vez la cúpula de las FARC se presentaría ante la Justicia Especial de Paz por los delitos de secuestro. Y al mismo tiempo ya generales de la República, no con nombre y apellido, han manifestado su intención de presentarse en los próximos días ante la JEP. Tenemos un compromiso indeclinable con la construcción de la paz. Nos la jugamos por las víctimas desde el primer día en este gobierno y trabajaremos por ellas hasta el final. Entendemos bien la trascendencia que tienen los líderes sociales y los defensores de derechos humanos en sus comunidades y su vida, como el resto de los compatriotas, es sagrada. Por eso reitero mi absoluto y categórico rechazo a los asesinatos y ataques de los que han sido víctimas y le ratifico al país que no descansaremos hasta dar con los responsables de estos actos infames. Unidos todos, debemos rechazar y condenar ese fenómeno criminal y multiplicar nuestros esfuerzos para protegerlos de forma eficaz. Condenar la violencia en todas sus formas debe ser un propósito nacional. Este es un tema que está por encima de cualquier diferencia política y todos los colombianos, todas las fuerzas políticas, sin excepción, debemos unirnos para rechazar estos hechos. Nuestra responsabilidad como Estado es trabajar sin descanso para garantizar la protección de los líderes sociales, de defensores de derechos humanos, colectivos, grupos de las comunidades en riesgo, de todos. Y unidos, gobierno nacional, autoridades, fuerzas políticas, ciudadanos, debemos seguir construyendo un entorno seguro en el que prime la vida por encima de cualquier diferencia. En un momento vamos a hablar con el ministro Rivera sobre lo que se ha hecho, la institucionalidad que hemos creado para protegerlos y las acciones que hemos adelantado. Y mañana hemos convocado con el señor vicepresidente
la Comisión de Garantías para hacer un estudio minucioso de las acciones tomadas y las que tenemos que tomar hacia adelante. Y quiero recordar que además de establecer medidas de protección individual, expedimos un decreto para brindarles protección integral a todas las comunidades en coordinación con los entes territoriales que tienen que jugar un papel cada vez también más proactivo, más importante. En este esquema ha jugado un rol fundamental la Unidad Nacional de Protección que creamos luego de acabar el DAS, esa institución por corrupción y por ineficaz. La UNP se ha encargado de proteger anualmente a cerca de 5.000 defensores de derechos humanos y líderes sociales. Sin embargo, somos conscientes, muy conscientes de que debemos fortalecer aún más las estrategias de protección. Sumado a esto, creamos un programa de protección especial para las personas que hicieron parte de las FARC y los integrantes de su nuevo partido político. En la actualidad se protegen 230 personas bajo este esquema. Garantizar la vida de los líderes sociales y defensores de derechos humanos seguirá siendo una prioridad para este gobierno y tiene que ser una prioridad para todo el país. Pero insisto, esto debe ser compromiso de todos, un compromiso que debe estar por encima de cualquier diferencia. Ayer leí una columna de Rodrigo Uprimi, este jurista que pertenece a ese grupo de justicia, donde invitaba a algo que me pareció una gran idea, a un gran pacto nacional. Así fuera algo simbólico, pero que también se puede traducir en acciones concretas. Y me pareció que deberíamos aprovechar esta oportunidad para protocolizar ese gran pacto nacional. Ahí con el ministro hemos redactado una proclamación, una declaración, y voy a invitar a muchos de los aquí presentes a que comencemos a firmarla. Y vamos a dejar espacios para que los que no están presentes la firmen luego. Y los invito en ese sentido a que firmemos en representación de todas las fuerzas esa manifestación y ratifiquemos nuestra intención de trabajar unidos para poner fin a estos asesinatos. Ministro, ¿por qué no comienza usted con los nombres de las personas que están aquí y los invitamos a que firmen este documento? Para comodidad, baje la mesa, no hacerlo subir hasta… Sí, señor presidente, si usted me permite, yo leo muy rápidamente el encabezado. Dice así: pacto de rechazo a la violencia contra líderes sociales. El jefe del Estado, los voceros de las ramas del poder público, los voceros de las organizaciones políticas, respetando las tendencias ideológicas de cada una de ellas, suscribimos el presente pacto para rechazar y condenar los homicidios, atentados y amenazas contra líderes sociales y defensores de derechos humanos. El derecho a la vida y el respeto a la diferencia son pilares fundamentales de un Estado democrático. Las diferencias ideológicas no pueden ser un obstáculo para que nos unamos en torno a estos valores superiores. Asumimos el compromiso de sumar esfuerzos desde cada uno de nuestros ámbitos de competencia para proteger a los líderes sociales y a los defensores de derechos humanos. Encabeza el listado de firmas Juan Manuel Santos, presidente de la República, e Iván Duque Márquez, presidente electo. Damos al señor vicepresidente general Óscar Naranjo.
presidente de la Corte Constitucional, Alejandro Linares. Señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Luis Barceló. Señor presidente del Consejo de Estado, Germán Bula. El señor registrador nacional del Estado Civil, Juan Carlos Galindo. Paso ahora a los voceros de los partidos políticos. Empiezo con el senador Hernán Andrade, presidente del Partido Conservador. El señor director del Partido Polo Democrático, Álvaro Argote. Señor director del Partido Verde, el senador Jorge Iván Ospina. La directora del Partido Opción Ciudadana, la senadora Doris Vega. La copresidente del Partido Alianza Social Independiente, Sor Berenice Bedoya. Y el representante del partido Fuerza Alternativa Democrática del Común, Carlos Antonio Lozada. Están en el sitio para firmar, pero no están presentes, pero espero que lo firmen el presidente electo, la vicepresidenta electa, el presidente del Congreso, el presidente de la Cámara, el director del Partido Liberal, el director del Partido de la U, el señor fiscal general de la Nación, el señor procurador, el defensor del pueblo, el director de Cambio Radical, el secretario ejecutivo de AICO, la directora del Partido Centro Democrático, la directora del Partido de la UP, la directora de MAIS y la directora del Partido Somos. Esos deben firmar, pero no lo firmaron porque no están presentes, pero espero que lo firmen. Nuestro objetivo ha sido claro. Queremos que todos los ciudadanos, sin importar su género, su raza, sus creencias, su orientación sexual, gocen de los mismos derechos. Que todos los colombianos, sin excepción, sean respetados y tenidos en cuenta en la sociedad. Hoy somos un país con una democracia más incluyente, con mayor pluralidad, un país que está encontrando en su diversidad,
como lo decía muchísimo Carlos Fuentes, decía de Colombia, su fortaleza es su diversidad. Estamos encontrando en ella un motivo de fortaleza y no de división. Entre los avances que hemos también logrado se destaca la creación de una política pública que reconoce y protege de manera diferencial los derechos de las personas LGTBI. Esta política les garantiza el ejercicio de sus derechos fundamentales, como la vida, la libertad, la integridad y la seguridad. Ayer vi en Noticias 1 una escena que me conmovió a unos miembros de esta comunidad siendo golpeados en una peluquería de forma cruel. Y ya le dije al director de la policía que necesito los responsables que ya están identificados en la cárcel mañana mismo, porque ese tipo de manifestación no se puede permitir. Igualmente creamos el sello Aquí entran todos para destacar los establecimientos de comercio que garantizan la no discriminación. En estos 8 años hemos fortalecido derechos de las comunidades indígenas, las comunidades afrodescendientes. Y ministro, usted ha debido decirle a nuestras amigas que cantaron el himno, traerles una ruanita porque se están muriendo de frío, ¿no? Se expidieron decretos para que los resguardos indígenas manejen de manera autónoma los recursos del Sistema General de Participaciones y los recursos de la salud y de la educación. Y se les dio licencia a la primera universidad indígena del país, que va a tener su sede en Popayán. Frente a las comunidades negras, afrodescendientes y raizales, se creó el Espacio Nacional de Consulta Previa, cuyos integrantes son elegidos por ellos mismos. Por otro lado, la política pública sobre la libertad de cultos promueve la no discriminación, la tolerancia, la no estigmatización por motivos religiosos. El aporte de las entidades religiosas en la construcción del tejido familiar y social es muy valioso y queremos trabajar junto a ellas en ese propósito. Les dije el día 4 de julio que creamos, el pasado 4 de julio, que lo decretamos como el Día de la Libertad de Cultos y en presencia de todos los líderes religiosos del país, la importancia que estas comunidades religiosas pueden tener en la construcción de la paz, porque la paz, al fin y al cabo, se construye en nuestros corazones, en el alma de todos y cada uno de los colombianos. Y ahí mismo también promulgamos un decreto que es el de la creación de la Dirección de Comunidades Religiosas del Ministerio del Interior. De otro lado, las personas con discapacidades fueron reconocidas y sus derechos garantizados a través de una ley que promulgamos en el año 2013. Con esta ley se dispuso que todas las políticas y los programas estatales deben garantizar el pleno ejercicio de sus derechos, así como el acompañamiento permanente a los niños y a sus familias. Logramos otros avances legislativos muy importantes y en eso quiero agradecerle mucho al Congreso de la República. No quiero dejar también de mencionar la eliminación de la reelección para la Presidencia de la República y para los organismos de control, para evitar la tentación de los mandatarios de prolongarse indefinidamente en el poder. Hay otros avances que valoro mucho y uno de ellos es el relacionado con la participación ciudadana y electoral. Se promovió en el Congreso la creación de una ley para estimular la participación ciudadana
disminuyendo los umbrales para el ejercicio de los mecanismos de participación directa. Y gracias a esa ley, un grupo de ciudadanos pudo promover la consulta anticorrupción que se llevará a cabo el próximo 26 de agosto. Todo esto nos permitió que las elecciones últimas, tanto para el Congreso como para la primera vuelta y la segunda vuelta, fueran las más seguras de la historia y las de mayor participación. El 17 de junio, en la segunda vuelta presidencial, compitieron, como aquí se dijo en el video, 2 candidatos opositores al actual gobierno. Y con eso creo que se garantizó la alternancia en el poder y se evidenció la fortaleza institucional y la seriedad de nuestra democracia. Bajo mi gobierno, Colombia nunca estuvo en riesgo de convertirnos en un régimen como el de Venezuela, como aseguraban los expertos en manipular el miedo. También le pusimos mucho empeño al fortalecimiento del diálogo social y por eso estamos apoyando a los ciudadanos que promueven soluciones frente a la problemática social y se movilizan para materializar esas aspiraciones. Entre las iniciativas está la lucha contra el maltrato animal, la petición para incluir preguntas relacionadas con la discapacidad en el censo del 2018, la lucha contra la discriminación, entre otros muchos. También mantuvimos con las comunidades del Chocó, de Buenaventura, de Tumaco, un diálogo permanente. La mesa permanente de concertación con el pueblo chocuano que permitió sacar adelante importantes obras para esa región, es un ejemplo de esto. También la ley que creó un fondo especial para Buenaventura, así como un plan de desarrollo a 10 años para ese puerto tan importante para nosotros. Y en Tumaco se promovió una reforma constitucional que convirtió a la ciudad en un distrito especial. Y qué bueno ver a la ciudadanía, sobre todo a la juventud, cada vez más empoderada y decidida para luchar por las causas sociales justas, las causas necesarias. Esa es la mejor muestra de una sociedad que avanza. Y qué bueno tener una ciudadanía activa.